Buenas, soy de Libros por Leer y hago libros sobre vídeos. Oh, era al revés. Y hoy os traigo un vídeo que habéis decidido en Twitter que es muy especial y muy importante para mí. Así que si no queréis perderos próximas votaciones y anuncios de próximos vídeos y demás, podéis seguirme en Twitter. El vídeo que os traigo hoy es especial porque os voy a hablar de los libros que cambiaron mi vida. Hay varios aspectos que han cambiado con diferentes tipos de libros. Para mí, como digo, es muy especial, así que vamos con ello. Voy a empezar con dos libros que fueron importantes en mi vida, sobre todo cuando era mucho más pequeño, porque eran los únicos libros que releía una y otra vez. Creo que de hecho son dos libros que cada mes prácticamente releía porque no sé, me gustaban muchísimo y los disfrutaba un montón. El primero de ellos es Simsalabim de Christine Nostlinger. Es una novela súper corta, no llega a las 90 páginas y trata de un grupo de amigos que decide hacerse pasar por mayores y vivir la vida montados uno encima del otro como si fueran un gigante y pues sus aventuras y demás. A mí me hacía mucha gracia el hecho de que los protagonistas se llamaran Simsalabim porque así se llama el libro y era como muy gracioso en mi mente. Eso era graciosísimo y pues nada, lo releía un montonazo. Otro libro que releía un montón pero que ni siquiera es de mi época, es de la época de mis padres, es El zapatero que quiso ser rico de Tony Ross. Es un libro sobre un zapatero que comienza a hacer ciertos encargos para conseguir ser rico y llegar como a gobernar su pueblo. Es una novela súper corta, bien ilustrada y la disfrutaba un montón porque era como, ojalá me pasara esto a mí, no en plan de ser como súper rico en plan haciendo estas cosas, porque eran como, hacía cosas como curiosas. Y la verdad, bueno, que siento que es un libro antiguo y no tenía casi nada de texto, pero me gustaba un montón mirar las ilustraciones. También me reía mucho, o sea, me parecía muy simpático. Luego un poco más tarde continué con sagas y una de ellas fue 5 amigos y medio de Joachim Friedrich. La publicaban en Círculo de Lectores, no sé si se llegó a publicar fuera de Círculo de Lectores, pero esta saga es importante en mi vida porque fue la primera saga que seguí mes a mes comprando los libros y mes a mes leyéndolos, o sea que fue la primera saga que yo terminé en mi vida y que la continué y que estuve como súper impaciente por cada libro, ¿vale? Este es el primer tomo, es el caso de la profesora desaparecida y pues habla de unos amigos y un perro que ese es el medio amigo, que lo que hacen es investigar cosas que pasan en su pueblo. Lo que mola es que son situaciones que realmente no contienen nada de misterio, sino en lo que se basa la saga es en lo que, en plan, los niños creemos cuando somos pequeños, en plan de, oh, ha desaparecido una profesora y realmente, por ejemplo, está de baja de maternidad, pues, guau, la han asesinado, mira el director que sabe todos los secretos tal, y entonces investigaban cosas que realmente no había que investigar, ¿no? Entonces era como súper guay porque era como, ay, a ver qué está pasando, ¿vale? Así que nada, era una saga que a mí me gustaba mucho. Más tarde hubo una época muy importante en mi vida donde yo me apunté a teatro y empecé a hacer en plan teatro, en plan en mi pueblo y en el instituto y cosas así, ¿no? Pues justo antes de pasar al instituto tuve que hacer unos monólogos interpretando a personajes clásicos, digamos, en plan escritores o personajes importantes y bueno, pues lo hacía delante pues de todo el pueblo, ¿verdad? Y uno de ellos fue El Principito. Yo recuerdo que había oído hablar del Principito, pero realmente no sabía exactamente de qué trataba la cosa, así que me compré el libro y me metí en el personaje, o sea, me leí esto antes de prepararme lo que es el monólogo este, que yo tendría que 8 años, ya ves tú. Pues fue muy importante porque fue como la primera vez que absorbí un libro, o sea, había leído durante toda mi vida, ¿verdad? Pero esto fue como que absorbí su esencia y dije, wow, que es un libro que he releído también un montón de veces y que lo intentaba hacer al menos una vez al año porque cada vez que lo leía cambiaba mi perspectiva, así que bueno, es un libro muy interesante. Ahora os quiero hablar de dos sagas que me arrastraron irrevocablemente al mundo de la lectura, porque como os digo, yo he leído toda mi vida, pero realmente ha habido dos sagas que me han condicionado a continuar y ser fanático de los libros para siempre. Obviamente, la primera saga de la que os tengo que hablar es Harry Potter de J.K. Rowling. Este es el primer libro y realmente no fue el primero que leí, porque yo comencé a ver las películas en cuanto se estrenaban, o sea que realmente yo no era muy consciente de que había libros y demás, hasta creo que la segunda peli o la tercera peli que ya pues me compraron el segundo y empecé ya a comprarme los que había, que creo que había 3 o 4 como mucho. Realmente empecé por el segundo y me costaba un poco entenderlo y demás, pero al final pues me puse seriamente y dije, tengo que leer. Así que empecé a leerme la saga por el segundo, luego volví al primero, me volví a leer el segundo y así hasta pues ahora, ¿verdad? Y otra saga que irrevocablemente me atrapó es Crónicas de la Torre de Laura Gallego. Yo recuerdo que nos la pasábamos entre mis compañeros en el instituto en los primeros años, íbamos mucho a la biblioteca de mi instituto y había muy pocos libros y uno de ellos era un pack de Crónicas de la Torre en tapa dura que era precioso. Entonces como nos llamaba mucho la atención, pues se cogía uno el primer libro y lo leía y se lo pasaba a otro y entonces ese se cogía el segundo y así no nos los íbamos pasando. Total, que yo creo que llegó un punto en el que yo me leí los 4 libros de la saga, contando también con el de Fenris, en una semana. O sea, yo jamás había leído libros tan rápido, o sea, yo leía un montón, ¿vale? Pero dejar incluso de merendar y cosas así era impensable para mí, yo de 12 años. Y yo me sentaba en la cama y hasta que no me acababa el libro de Crónicas de la Torre no me levantaba. Ahí es como que hubo un cambio en mi cabeza y dije, wow. Un poco después de eso vino otro cambio en mis hábitos de lectura. Este cambio fue el de la saga Crepúsculo de Stephenie Meyer, porque creó
en mí una pequeña masa de fangirlismo absoluta, ahí es cuando yo empecé a consumir libros de otra manera. Yo hasta entonces veía películas o leía libros y ya está, pero por ejemplo para ver la película de Crepúsculo leí el libro antes para ir a verla, cosa que sigo haciendo a día de hoy. Y también me cambió en el sentido de fan, o sea, nunca antes había consumido literatura por fenómeno fan y gracias a Crepúsculo es como comencé a hacerlo. Antes era como, vale, me gusta este libro y quiero leerlo, pero nivel ir corriendo a las librerías, comprarlo en plan con tus ahorros y en plan, ay Dios mío, pues no me había pasado hasta entonces. Y pues como sabéis soy muy fanática de la vida. Es todo culpa de Crepúsculo, ¿vale? Que yo sea tan fangirl. Pero con Crepúsculo la cosa se enfrió y yo necesitaba algo a lo que aferrarme y ser más fan de la vida. Así que gracias Cassandra Clare por escribir Cazadores de Sombras. La verdad es que estoy muy contento por haber tomado la decisión de coger este libro y decir, venga, vamos a ello. Ha alargado mi fanatismo y ha alargado mi vida durante muchos años más, solo por el hecho de tener que esperar a más libros. Ya voy a morir con 200 años, ¿no? Esperando libros. Ha alargado mi vida y mis años y mi salud. Así que como os digo, gracias a Cazadores de Sombras he continuado siendo fan y la verdad que creo que es una manera muy guay de consumir cosas. En plan, si eres fan de algo, como que tienes más ganas y lo disfrutas más. No sé, ¿qué pensáis? Luego más o menos durante esa época también hubo otro cambio, pero fue un cambio no tanto en mis hábitos de lectura, sino en mí y en mi manera de escribir, porque hubo una época en la que yo mandaba relatos, bueno, no muchos realmente, mandaba 2 o 3 y en las 2 o 3 ocasiones que yo mandé relatos a concursos o los gané o quedé en plan finalista y cosas así. Entonces yo estaba muy motivado en esa época. Total, que vino un cambio muy grande cuando yo gané un concurso que se hace como por mi zona, en plan, no mi zona de mi pueblo, sino de un montón de ciudades de alrededor, y lo gané y yo dije, hola, perdona, y se publicó en papel, que es una edición limitada, pues que era para los ganadores y demás, ¿no? Pero el hecho de ver mi nombre aquí y abrir un libro y poder leer algo mío fue un cambio total en mí, porque toda mi vida había querido escribir y publicar y llevaba escribiendo toda mi vida, y realmente ver, aunque sea 2 páginas con mi nombre escrito en papel, dije, Dios mío, de verdad que es lo único que quiero en mi vida, escribir un libro y que se publique, o muchos libros, ¿verdad? Y aquí fue cuando dije, de verdad, ya está, este es mi sueño, o sea, ya lo sé, o sea, ya está. Así que esto fue un cambio en mi mentalidad y gracias a esto, pues me animé a continuar con mis proyectos. Luego también, entre todo Crepúsculo y demás, creo que leí para clase El Guardián entre el Centeno de J.D. Salinger, que es un clásico que me encantó y que sigo recomendando. Creo que lo he releído un par de veces y me parece una novela increíble, que aunque tiene sus cosillas verdad que no me convencen, es un libro que me ayudó muchísimo a cambiar ciertos aspectos de mi mente y que creo que es uno de esos libros que me pilló justo en ese cambio evolutivo de, yo que sé, 15, 16 años, que estás como, guau, ¿qué quiero en mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Y todas esas cosas, preguntas existenciales. Y sí que noté un cambio en mi consumo de literatura porque empecé como a interesarme más por cosas más profundas, o sea, por historias no tanto que me llamasen la atención a primera vista, sino más por lo que hay detrás. Así que gracias J.D. Salinger. Y otro libro del que os quiero hablar es el primer libro que leí en inglés. Estos últimos libros realmente no pasan en un orden cronológico, sino que son un batiburrillo ahí de años, que en fin. Total, que yo cuando tenía 15 años, más o menos, y 15 años recién cumplidos, empecé a trabajar como lector editorial y el primer libro que leí en inglés, porque yo había leído trozos y tal, pero el primer libro que leí de verdad fue The False Prince. No me acuerdo de la autora, pero fue una novela que me flipó y lo recuerdo con mucho cariño porque fue el primer libro que leí en inglés, hola, y encima me pagaban por ello y era como, oh wow. Y encima tenía que hacer un informe en el que la gente que lo iba a leer decidía sobre ese informe, o sea, fue como, en plan, de repente dije, hostia, ¿dónde me he metido? Así que nada, leí ese libro, me gustó muchísimo. En español está publicado por Alfaguara, pero creo que los han descatalogado, pero en fin, que me gustó mucho y que fue mi primer libro de leído en inglés y que me hizo mucha ilusión y ya está, y a partir de ahí pues ya he leído un montón en inglés. Antes de irme quiero saber cuáles son los libros que os han cambiado la vida y que realmente han cambiado vuestra forma de ser y demás, así que dejádmelo en los comentarios. Y bueno, ya está, hasta que ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Como siempre, nos vemos aquí el jueves a las 7 de la tarde, me podéis seguir en mis redes sociales. Espero que os haya gustado y chao.